Al enterarse que su hermana esperaba un bebé de su propio marido, ella le hizo esto mientras dormía. ¿Quién tuvo la culpa? Por Carlos Matthews. Lo había observado por bastante tiempo mientras dormía. Él frescamente le acababa de confesar su infidelidad. La sábana lo cubría medio cuerpo. Ella sabía que estaba desnudo. Recién había salido de la cocina y pensaba en lo que su hermana le había revelado antes de irse. Todo lo que había pasado entre ella y su marido. Se acercó lentamente mientras éste inhalaba y exhalaba fuertemente. A medida que se aproximaba, su corazón latía fuerte por lo que le iba a hacer. Hasta dónde había llegado su amor por Julio, que Natalia caminaba más de 12 kilómetros para verlo en medio del bosque donde trabajaba. Cruzaba un río, luego una cuesta y atravesaba un pequeño desierto, campos de cultivo, y después de esto llegaba, cargando frutas, carnes y verduras para cocinar. Ella vivía en la ciudad, pero lo había conocido a él en una reunión de líderes de los pueblos. Julio había llegado para luchar por los derechos de los agricultores y también para gestionar acuerdos con los líderes de los pueblos para mejorar los beneficios de todos. En aquella reunión solo podían entrar líderes, pero Natalia era secretaria general de las organizaciones, y de esta manera el primer cruce de miradas bastó para que ambos sintieran una conexión rápidamente. Julio, un hombre muy disciplinado y de trabajo, había pasado sus días sumergidos en mantener lo que su padre Ernesto Villanueva le había dejado como herencia en el valle. Casi nadie de los que él conocía se habían quedado para luchar, para sacar no solo adelante a su familia o a los suyos, sino también quienes se habían quedado porque no tenían otra opción. Algunos estaban enfocados en atraer más turismo, otros en la pesca artesanal, y luego estaban los agricultores, como él. En esos días, una gran empresa amenazaba con quitarles las tierras a ellos. Como la mayoría había quedado en crisis, no podían sembrar así por así. La inversión que se requería era aún mayor. La compra del abono, fertilizantes y remedios para las plagas era un reto para muchos, y por eso no se atrevían a usar sus propias tierras más que para criar animales y algunas hortalizas con el fin de sobrevivir. Pero Julio no solo era hijo de un campesino, sino que había sido instruido en las leyes para que pudiera hacerles frente a muchos empresarios abusivos que buscaban aprovecharse de su ignorancia en las leyes y de esa forma hacerse de sus tierras. En esos días y en esas circunstancias, Natalia lo había conocido. La forma como él se manifestó frente a todo el público la dejó cautivada. El porte y su determinación por luchar por los que menos eran representados era algo que sin dudarlo la flechó. Desde ese día, Natalia lo siguió a donde éste iba y buscaba encontrarse con él cuantas veces pudiera. Pero Julio no veía, estaba siempre enfocado en lo suyo. Pero Natalia no se dio por vencida y un día forzó una reunión donde él ya no podía evitarla más. Ese día ella, por primera vez, pudo establecer una conversación duradera después de la reunión. Desde ese día empezaron a salir y Julio le presentó a su familia y ella a su familia también, entre ellos su hermana, quien era 2 años menor que ella. Todo seguía su curso como siempre en la vida de ellos, por separados primero, pero Natalia quería estar con Julio para donde él iba. Ella, una joven hija de empresarios, fue en contra de sus padres para involucrarse con él. Su padre le dijo ese día cuando ella se disponía a mudarse al campo con Julio: «Ese hombre es un perdedor, no te brindará nada. Acá te puse como secretaria de una organización para que empezaras tus prácticas y lo estás dejando todo por ir tras de un campesino. ¿Sabes cuántas jóvenes como tú quisieran ese puesto y tú lo estás dejando como si no valiera nada? Te estás equivocando, Natalia. Si cruzas esa puerta por una aventura que quieres empezar, acá no habrá lugar más para ti». Natalia sabía lo que eso significaba, pero ella había ahorrado dinero y había escuchado las palabras esperanzadoras de Julio. Realmente confiaba en que él algún día sería alguien importante. Sin embargo, algo estaría por ocurrir que ella no se esperaba.
No había movilidad para llegar hasta donde Julio estaba. Quería sorprenderlo. Caminó más de 12 kilómetros según las indicaciones en el pueblo donde había llegado primero. El lugar tenía un camino que conducía hasta las tierras de Julio. En casi 2 horas llegó. De lejos lo observó mientras reposaba debajo de un árbol. Había almorzado recién. Natalia le traía, aparte de todo, un mercado, un postre que ella misma le había preparado. Julio despertó de súbito y la vio y no lo podía creer. Nadie nunca había hecho algo así por él. Había descansado unos minutos cuando ahora el postre le había llegado directamente de la ciudad hacia sus manos. Julio estaba encantado, pero lo que no se esperaba era que Natalia no solo había venido a visitarlo, sino también que planeaba quedarse a vivir con él. En ningún momento le dijo que su padre la había desterrado por seguirlo a él. Simplemente le dijo que se quedaría. Julio estaba sin palabras. Él no imaginaba que alguien podía dejarlo todo, su profesión, trabajo, a su familia, por venir hasta donde él estaba. Había sido todo increíble y lo que acababa de hacer Natalia terminó por convencer a Julio que realmente ella quería no solamente estar con él por un tiempo, sino para siempre. Natalia no había crecido en el campo, sin embargo, se hizo de la pequeña cabaña que tenía Julio. Como se suponía, al ser un hombre soltero y con tierras y responsabilidades, su casa estaba vuelta a un desastre, pero Natalia no se hizo problemas y decidió poner todo en orden. Julio se terminó enamorando de ella. Siguieron su convivencia, comiendo del campo, ella en su papel como su mujer, y en meses se casaron frente al pueblo que estimaba mucho a Julio por su valentía para luchar por el bien de todo el pueblo. La vida de casados la superaron muy bien. Tuvieron a su primer hijo, a quien llamaron Manuel en memoria del padre de Julio. Todo parecía un cuento de hadas para la pareja. Sin embargo, una decisión de la propia Natalia lo cambiaría todo en el futuro. La energía eléctrica llegó y con eso también los teléfonos y los celulares. De la familia de Natalia no se sabía nada, aunque sus padres ya sabían que ella tenía un hijo. Al otro lado de la región se morían por conocerlo, pero su padre estaba dolido. La madre de Natalia se armaba de valor para ir en contra del padre de esta e ir a conocer a su primer nieto. Natalia no solo esto tenía que enfrentar, sino que eventualmente Julio fue elegido el alcalde de aquel pueblo. Tenía el apoyo de todos allí. Ahora, quien servía de intermediaria entre los padres de Natalia y ella era la hermana joven de Natalia, Anabela, de 20 años. Una hermosa joven que tenía a su hermana como un ejemplo a seguir. Admiraba mucho su valentía para poder desafiar incluso a su propio padre y defender su amor con el campesino que se había convertido ahora en el alcalde de su pueblo por la elección de muchos. Natalia, de vivir en una cabaña modesta, ahora tenía la oportunidad de vivir en el pueblo. Se lo habían ofrecido, al ser ellos ahora parte importante de la población. Le estaban dando todo lo que merecía como un líder ahora, pero Julio se rehusó. Dijo que él vivía bien y que su esposa también con su pequeño, y que cualquiera que quisiera hablar con él, fuera de su horario de su cargo, allí lo encontraría, en medio del campo. Con esa decisión Natalia al principio no estuvo de acuerdo, pero entendió que él, su marido, era un hombre trabajador, que en realidad había aceptado el cargo solamente por ayudar a sus vecinos en el campo. Julio recibía un sueldo. Era de esperarse que él, como muchos, ahorrara todo lo que podía. Estaba ahora a cargo de proyectos para traer desarrollo al pueblo. Todo parecía de ensueño. Su vida estaba en orden y Julio había llegado a donde nadie se habría imaginado. Incluso el que ahora era su suegro no tenía palabras para describir lo que ahora veía. Su hija se había casado con un hombre emprendedor y se había convertido en un líder. Dobló el brazo de su orgullo y a través de Anabela, su hija menor, decidió invitarlos a su casa a cenar. Lamentablemente, Natalia, para ese entonces, siendo la esposa de Julio, ya le había contado cómo se habían dado las cosas con su padre, por lo que Julio no estaba de acuerdo. «Sé que es tu padre», le dijo, «pero él no tuvo fe en mí ni en ti. Ahora quiere venir como si nada hubiera pasado. Yo no le guardo rencor, pero él tiene que entender que cuando subestimas a alguien, luego para que lo recuperes,
Te tiene que costar. No tenemos que ir. Si él quiere saber de nosotros o de su nieto, o quiere reconocer su error al subestimarme alguna vez, estamos acá, y él va a tener que venir. Yo no iré, ni tú irás». La respuesta le fue dada a Anabela y así fue. En su moderna camioneta el empresario viajaba y atravesaba el bosque, el río y un pequeño desierto para llegar hasta donde ahora vivía su hija y su nieto. El encuentro fue primero un poco incómodo, pero Natalia se abalanzó sobre su padre después de años de no haberlo visto. Lo había extrañado y lloró como una niña. Le presentó a su pequeño hijo Manuel. Julio observaba la escena y no pudo evitar conmoverse ante la escena. Durante unos minutos, sollozando, la madre de Natalia también estaba emocionada. «Tenemos que hablar, hijo», dijo el hombre adinerado. «Quiero pedirles perdón por mi actitud de subestimarlos. Ahora tienen un hijo y, como comprenderán, uno como padre teme por el futuro de ellos. No tengo nada en contra de ti, Julio. Me he dado cuenta que eres un buen líder y una buena persona, un buen marido para mi hija. Les pido disculpa a los dos y les pido perdón si es necesario. Espero podamos superar este impasse y nuestras familias crezcan». Julio estaba sin palabras. No se había esperado eso jamás, sobre todo porque el hombre, cuando apareció, lucía como alguien realmente soberbio, serio, difícil de creer que podría pedir disculpas. Pero esa era la realidad. Había pedido disculpas y hasta perdón, y quería que todo quede en el pasado. Anabela secaba sus lágrimas y tenía en brazos a su pequeño sobrino. Todo pareció haber sido superado. Pasaron un buen fin de semana. Luego se despidieron y prometieron que volverían en unos días. Por otro lado, Anabela, la hermana de Natalia, pidió quedarse. Le encantó el lugar y sabía que su hermana solía quedarse sola. A Natalia le pareció estupenda la idea. Julio siempre había luchado por ser un hombre correcto. Jamás había sido proclive a lo malo. Sin embargo, cuando llegó la hermana de Natalia, no pudo evitar verla. Quedó sorprendido con lo parecido que eran las hermanas y también por su hermosura. Después de mucho tiempo, Natalia parecía estar feliz al tener a alguien quien se quede con ella, pues Julio siempre se la pasaba trabajando y en reuniones y casi nunca paraba en casa. Tener a su hermana allí le pareció demasiada felicidad. Natalia aprendió a manejar la camioneta y así también Anabela. Ambas disfrutaban de la vida en el campo. Sin embargo, un hecho lo cambiaría todo. Julio iba camino a su última reunión del año. Se suponía que se reuniría en casa para la cena de Navidad, cuando de un momento a otro sufrió un grave accidente con el auto que lo dejó casi sin vida, al borde de la muerte. Natalia estaba conmocionada. Había sido una fecha importante para la familia y en realidad para el mundo. Era la cena de Navidad y la fiesta del fin de Año Nuevo, pero lastimosamente ahora estaban en el hospital, orando en una capilla a la Virgen para que pudiera concederle una oportunidad más a Julio. 20 días había durado todo. Las fiestas la pasaron en el hospital y al ser este el último año de él como autoridad, cesó sus funciones, por lo que quedó sin empleo y sin poder trabajar sus tierras. Algo que empeoró la situación fue que al haber estado él mucho tiempo en cama, sus tierras habían dejado de producir, lo que resultó en que para ese entonces solo vivieran de sus ahorros. Natalia sabía que con ese dinero solo podrían resistir unos meses antes de empezar con la segunda instancia de empezar a vender todo. Julio había sido un hombre intachable en su cargo. Había vivido de su sueldo y luego tenía ahorros. Incluso su camioneta la estaba pagando en cuotas. Era una bomba de tiempo en la que las cosas se saldrían de control. Natalia se proyectaba a trabajar para obtener dinero y contrarrestar la caída de su economía, pero necesitaba que alguien se hiciera cargo de su pequeño hijo. Julio también necesitaba recuperarse y eso también se tendría que manejar. Natalia retomaría su trabajo como secretaria de la organización en donde su padre la había dejado una vez. Su padre ahora sí estaba dispuesto a poder ayudarla. Era su oportunidad de reivindicarse con su yerno después de lo que había pasado. Natalia le pidió de favor a su hermana que se encargara de su hijo, pero también que atendiera a su esposo. Al final del día, llegaría y ella se ocuparía del resto.
Natalia le pagaría a ella un pequeño sueldo y buscaría así obtener un capital para contratar personal y que se iniciara la siembra en las tierras de Julio nuevamente. Se repondrían rápidamente, si resultaba todo como se esperaba. Julio ya para ese entonces estaría más que listo para retomar su trabajo en el campo. Se estimó que todo ese proceso tardaría unos meses a lo mucho, entre reunir el dinero, siembra y cosecha. Sin embargo, una revelación al final de esta lucha lo cambiaría todo. Los días eran arduos y Natalia recordaba los días que le había dado su marido cuando éste estuvo bien económicamente. Al terminar cada noche agotada se sentía satisfecha al poder ser ella la que había tenido que asumir la responsabilidad de sostener la casa. Estaba agradecida con su hermana por su ayuda, por estar con ella en esos momentos difíciles. La segunda cosecha llegó y se logró recuperar el capital. Las tierras descansarían por un breve tiempo de un mes y se prepararían para la siguiente siembra de camote, papa y maracuyá, que eran la fuente de ingreso fuerte al final de cada año. Natalia esa noche había tenido un día muy cansado. Estaba en la camioneta que ahora ella estaba pagando para poder ir a la ciudad y volver cada noche. Pensaba en el camino, cuando volvía a casa, que pronto pasaría lo peor. Tenía mucha fe y antes de salir siempre se encomendaba a Dios. Esa noche lo hizo también. Su marido había tenido un accidente por cumplir con todos y ella no quería que dejaran de lado la creencia en Dios. No después de que estaban a punto de salir de toda esa tormenta. Julio ya podía caminar nuevamente y hasta había empezado a dirigir la cosecha. 2 años habían resistido y Natalia había manejado con muy buena mano y cabeza fría la situación. Se había convertido en alguien a quien se le debía mucho. Su pequeño hijo cumplió 3 años y ahora caminaba por los alrededores. Ya casi terminaba el suplicio y el gran sacrificio que había significado haberse desprendido de su hogar, pero sobre todo de su pequeño hijo, y poder así sostener todo. Como cada día el camino era su único acompañante. Volviendo a casa, estaba muy cansada como para abrir el portón de la propiedad, por lo que decidió dejar la camioneta en la entrada de su propiedad. Eran esos últimos días en los que después de batallar tanto, ya todo estaba bajando de intensidad y la lucha parecía ser más fácil. Ingresó sin hacer mucho ruido para evitar que los animales de la entrada despertaran e hicieran bulla y despertar a su hijo. Abrió la puerta y notó que solo una luz estaba encendida. Era la de la ducha o del baño, pero muy en el fondo se escuchaba una discusión que se había suscitado. Natalia se acercó lentamente y pudo escuchar sollozar a alguien. Era su hermana. ¿Qué estaba pasando? Ninguna de las teorías que se le vinieron a la mente rápidamente cuadraba. No había razón para hacerlo. Ella era una mujer soltera. Luego, la voz de su esposo también saltó. Se detuvo y escuchó que su hermana se iba a su habitación. Natalia, por alguna razón, se quedó pensando que quizá la situación que había vivido ese último año, ella, su hermana, siendo la persona que lo había apoyado, quizá le había causado mucho estrés. Sin embargo, su esposo había estado susurrando, lo que despertó más su curiosidad. Caminó descalza hasta la habitación de su hermana. Ella siempre había sido muy confidente y si algo pasaba, de alguna manera se lo diría. Sin embargo, mientras iba de camino hacia allá, unos documentos cayeron sobre la alfombra. Natalia se detuvo por curiosidad y a la luz de los focos de afuera de la casa, leyó: Señor Julio Villanueva, hemos empezado la campaña para su reelección este año, que pronto se iniciarán los comicios municipales. Luego, mientras seguía su camino a la habitación de su hermana, su marido contestaba el celular y parecía estar animado hablando con alguien. El toque leve de la puerta le hizo pensar a Anabela que era otra persona quien había llegado hasta allí, pero quedó pálida cuando vio a su hermana y ésta tenía la cara más inocente y tierna para ella. «¿Qué pasa, chiquita?», le dijo Natalia a su hermana. «Me iré de tu casa», le respondió ella. «Ya no puedo seguir acá». Natalia quedó sin habla por un breve momento y dijo: «Sé que todo esto te ha cambiado y te ha mantenido muy ocupada.
yo estoy muy agradecida contigo y de verdad no sé cómo pagarte lo que has hecho. Has sacrificado tu vida todos estos años por apoyarme. Te pido que me apoyes un mes más y todo estará resuelto». Y diciéndole esto, la abrazó tiernamente. Sin embargo, lo que ella balbucearía en ese momento, su hermana, la dejaría sin habla. «No, hermana, algo que debes saber. No soy lo que tú crees. Esto no se trata de mi estadía acá o que haya dejado mi vida en la ciudad para venir a apoyarte. Me voy porque hice algo imperdonable». Natalia tenía el corazón de la mano tan solo por haber escuchado esto último y temía lo peor. «Hermana, sea lo que sea que te atormente, dímelo. Sabes que yo estaré para apoyarte siempre, como tú me has apoyado todo este tiempo. Yo tengo ya mis cosas listas y en minutos alguien vendrá por mí». Natalia, al escuchar esto, estaba aún más confundida todavía. «Habla ahora, hermana. No te entiendo y me estás asustando». «Hermana, yo me involucré con tu marido, con Julio, estos últimos meses. Te he defraudado y no merezco estar bajo este techo». Natalia se tomaba la cara sin poder creer lo que escuchaba, y a medida que comprendía lo que su hermana le acababa de revelar, entendía que era lo mejor. Su hermana le acababa de decir que se había enredado con su marido, pero eso no era todo. Ahora estaba esperando un bebé. Era la cosa más horrible que le habían podido decir a una mujer después de haber luchado tanto, porque aunque todo ya estaba estable en cuanto a su economía, lo que su marido y ella habían hecho era imperdonable. Anabela sabía que no podía seguir allí. Alguien la vendría a buscar. A su casa no podría ir, su padre la aborrecería demasiado. Ya su hermana se había quedado sin palabras. Las maletas estaban listas. Natalia la sacudió con fuerza y le dijo: «¿Cómo pudiste? ¿Sabes lo que ahora pasará?». «Lo sé, hermana. No tienes que verme más. Me iré. Perdóname». Natalia siguió su camino y, desencajada, encontró a Julio en la sala y éste iba y venía. Entonces él volteó de súbito y le dijo: «Te lo tengo que decir». Pero Natalia se le adelantó y le respondió: «Yo ya lo sé todo, Julio». Y diciendo esto y sabiendo lo que había pasado, rompió a llorar por lo injusto que eran ellos con ella. Ella solo había querido ser feliz, había luchado por mantener todo a flote, mientras su marido había decidido empezar una aventura apenas se había recuperado. ¿Dónde quedaba el hombre del que ella se había enamorado? El hombre luchador y que no se había rendido jamás, a quien el padre de ella había despreciado, pero él le había demostrado con hechos. Sí, le había demostrado que desde abajo él había podido salir adelante. ¿Dónde estaba?, se preguntaba. Mientras reposaba de la conmoción, momentos de ira la invadían recordando que su pequeño había estado en medio de todo. Y aunque ahora dormía, no sabía si él había visto algo de lo que ella ahora se acababa de enterar. Eso realmente era un suplicio. Estuvo en su sala desgarrándose por lo que le había tocado vivir. ¿Qué haría?, pensaba. No quería hacer ruido por su hijo, pero Julio aún quería confesarse. «Yo no sé cómo pasó, pero algo me atrajo de ella y así empezó todo. Yo me iré si eso es bueno para ti. Tengo mucha vergüenza», dijo él y agachó la cabeza. Natalia pensó que eso sería allí mismo. Se estaba yendo su hermana, quien la observaba mientras llevaba su maleta y se iba a tomar el auto que había venido a recogerla. Sin embargo, Julio se había ido a dormir frescamente después de hacerle semejante revelación. Natalia sabía que su hijo dormía en su habitación lejos de ellos. 1 hora había pasado desde que su hermana ya se había ido, cuando ella halló el celular de Julio. Tenía que saberlo todo. Empezó a leer todo, investigar todo para saber más. Aunque le causaría dolor y ella era consciente, quería saberlo de una vez por todas con quién había vivido todo este tiempo. Habían mensajes donde él, aún minutos antes, le había enviado a su hermana, tal como un adolescente en su locura le había propuesto escapar y vivir su vida lejos. Mensajes de amor y promesas que su hermana había rechazado
y ella solo le había respondido: «Esto ha sido un error, Julio, un error imperdonable que no sé si podré mantenerme en pie. Tienes un matrimonio, trata de recuperar lo poco que queda. Hazlo por tu hijo si a mi hermana no la amas, pero yo, contigo, no volveré nunca más». Sin embargo, esto no era todo. Habían también conversaciones donde él hablaba con funcionarias jóvenes. Él, a sabiendas, había jugado con fuego, y lo peor de todo era lo que se venía. Todo había sido un engaño. Ella estaba desgarrándose mientras él aún había insistido en seguir con aquella relación con su propia cuñada. La vergüenza era lo que él no sentía. Natalia rompió en llanto de ira. Estaba en su cocina. Observaba con una mirada como de desquicio. Caminó lentamente sabiendo que el hombre que tenía por esposo estaba en una habitación, quizá dormido, y eso sí que había sobrepasado todo. Al llegar al umbral de la puerta de su habitación, se paró allí y el tiempo pareció detenerse. Lo había observado por bastante tiempo mientras dormía. Él frescamente le acababa de confesar su infidelidad. La sábana lo cubría medio cuerpo. Ella sabía que estaba desnudo. Recién había salido de la cocina y pensaba en lo que su hermana le había revelado con detalles. Todo lo que había pasado entre ella y su marido. Se acercó lentamente mientras éste inhalaba y exhalaba. Increíblemente se había quedado dormido. A medida que se aproximaba, el corazón de ella latía fuertemente por lo que le iba a hacer. Tomó las llaves de las dos camionetas, el celular de éste y como sabía que él se volvería a lanzar nuevamente como candidato, llamó a uno de sus opositores y le dijo: «Tengo información para ti». Le envió toda la información al número y con eso la reputación de Julio quedó sepultada. Fue ella misma la que llamó a todos los abogados y expuso su infidelidad entre su esposo y aquella mujer. Jamás ella reveló que había sido su propia hermana. Cuando Julio en la mañana se despertó e iba a ir al trabajo, la prensa estaba en la puerta de su casa pidiéndole explicaciones. Estaba parado en el cerco que dividía su propiedad del camino. Al escuchar con claridad las preguntas, supo que había sido ella. Volteó a verla por última vez y ella sostenía a su hijo. Él la llamó por el celular y le dijo: «¿Qué has hecho?». «Eso es lo que mereces», le dijo ella con una mirada despiadada. «Si creías que porque era mi hermana y ella estaba involucrada, yo no haría nada, te faltó el cálculo. Resuelve ahora este problema». Y diciéndole esto, se metió en la casa y cerró la puerta. Julio fue llevado a juicio y se le despojó de sus tierras, quedó en la ruina total. No había cómo defenderse. Su esposa se quedó con todo y al final él volvió a trabajar nuevamente para otros agricultores. Empezaría desde cero, sin tierras, sin familia, sin mujer, sin reputación y sin un trabajo digno. Con el pasar de los meses, Natalia buscó a su hermana. La encontró hecha un desastre como era de esperarse en la ciudad. No se había podido perdonar lo que le había hecho y su hijo ya estaba en muy mal estado cuando lo encontró. Era un pequeñito, varón, y los sentimientos tiernos invadieron su mente. Natalia, con mucho amor, la recogió y la llevó a su casa, donde le dio todo lo que necesitaba para que se recuperase. Anabela no dijo ni una sola palabra por mucho tiempo, más que llorar cada vez que se le venían los recuerdos, lo que ella había hecho. Pareció balbucear un perdón muchas veces, pero ambas hermanas se recuperaron y un día, mientras lo peor había pasado, Natalia le dijo: «Te perdono por todo. Somos jóvenes y tenemos vida, y nuestros hijos nos necesitan». Un abrazo selló el perdón aquel día. Ambas hermanas trabajaron y salieron adelante, ejerciendo sus profesiones. Sus hijos ahora saben quién es su padre y suelen visitarlo, pero aún queda el desafío de responderles cuando estos sean grandes. ¿Cómo es que tienen el mismo padre y diferentes madres? Y es más, que éstas incluso son hermanas. Solo Dios sabe qué les deparará el destino para estas hermanas. Hasta acá con la historia. Espero que les haya servido de inspiración y guía y reflexión como a mí. Cuídense, mis amigos y amigas. Soy su amigo de siempre,
Carlos Matthews y estaré con ustedes en la próxima historia encriptada.